Ustedes que vinieron acá a la parroquia La Ascensión del Señor en este cuarto domingo de Adviento, la Iglesia nos pone a reflexionar sobre el personaje María, sobre todo en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, 26 al 38, que se conoce como la visita del ángel a la Virgen María, en donde se presenta la concepción virginal de Jesús. Jesús, quien es concebido en el vientre de María en un estado virgen. Y nosotros los católicos recibimos críticas de ciertas personas que dicen que nosotros creemos en este concepto de la Virgen Madre que responde a una mitología, como que hay ciertos textos greco-romanos que dicen cómo ciertas divinidades tenían sexo con humanos y que nuestra creencia en la Virgen María, quien tiene o concibe por la fuerza del Espíritu Santo a Jesús, dice que esa creencia nuestra corresponde a ese mito. Pero nosotros tenemos que tener claridad con ciertas realidades. Primero, solo tenemos dos textos que hablan sobre la virginidad de María: Mateo y Lucas. En ninguna parte da la idea de que el Espíritu Santo reemplaza al varón, en ninguna parte. Un primer elemento que nosotros tenemos que tener claro cuando hablamos de la virginidad de María, que concibe en ese estado de virginidad a nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando explicamos sobre este misterio, es que el Espíritu Santo no sustituye al varón, el Espíritu Santo no da la semilla sustituyendo al varón. Eso tenemos que tener cuidado, porque si alguien tiene esta idea que el Espíritu Santo sustituye al varón, entonces ya tenemos un problema teológico, y es que si alguien cree que el Espíritu Santo fecunda a la Virgen como un hombre fecunda a una mujer, tenemos el problema teológico, y es que Jesús deja de ser Dios. Si el Espíritu Santo llegase a fecundar a la Virgen María como un hombre fecunda a una mujer, entonces Jesús no es Dios, porque Jesús empezaría a ser creado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con ese aspecto. ¿Qué es lo que nos refleja el Evangelio de Mateo y qué es lo que nos refleja el Evangelio de Lucas hoy leído en el capítulo 1, 26, 38? Es que el Espíritu Santo cubre la persona de la Santísima Virgen María. Escúchenme bien, el Espíritu Santo cubre la persona de la Santísima Virgen María, predisponiendo el aparato reproductor de María, es decir, su feminidad, todo su cuerpo femenino. El Espíritu Santo lo predispone para que ella, en todo ese proceso natural de generar un óvulo que empiece a caminar por las trompas de Falopio, y inmediatamente Jesús ingresa a esa realidad femenina, esa realidad que tiene María como mujer en ese aparato reproductor, como mujer que es, y Jesús se mete en esa precondición que utiliza el Espíritu Santo para que empiece a desarrollarse de forma natural un cuerpo que luego Jesús utilizará para salvarnos. Escúchenme bien lo que les estoy diciendo. Por eso nosotros no sostenemos que una divinidad haya tenido relaciones sexuales con una mujer, no, esa no es nuestra idea. Es decir, aquí no estamos hablando de un mito, aquí no estamos hablando de que el Espíritu Santo tuvo relaciones sexuales o sustituyó un varón, sino que aquí lo que estamos diciendo es cómo el Espíritu Santo hace que la Virgen, su cuerpo se predisponga para que Jesús se apropie de ese óvulo, de tal forma que empiece a formarse una corporeidad que luego Jesús va a utilizar en la cruz para podernos salvar.
Y alguien dirá, pero eso sigue siendo traído de los cabellos, ¿cómo va a suceder eso? Mire, si usted se pone a investigar en la naturaleza hoy, siglo XXI, porque todo lo que sabemos hoy de lo que yo les acabo de explicar sobre las trompas de falopio, sabemos que las mujeres nacen con sus óvulos completos, las mujeres no producen óvulos en su vida, así como nació así permanecen sus óvulos, mientras que el espermatozoide se va reproduciendo, los hombres crean espermatozoides, y todo eso lo sabemos del siglo XIX, en el siglo I no se sabía. Recuerden que antes del siglo XVIII se pensaba que era la mujer la que daba el sexo, si era un hombre o una mujer dependiera de la mujer. Hoy sabemos que eso depende del hombre. Recuerde que no se tenía antes del siglo XVIII que los hombres fueran estériles, siempre se creyó hasta antes del siglo XVIII-XIX que las estériles eran las mujeres. Es decir, todas estas cosas que les estoy explicando es apenas reciente. Y se ha visto en la naturaleza y se ha investigado en la naturaleza cómo hay ciertos grupos de animales, por ejemplo reptiles, donde no se encuentran los machos. Hay grupos de reptiles, eso lo pueden investigar ustedes, hay grupos de reptiles donde todas son hembras. Y cuando se necesita reproducir esos reptiles, una hembra se monta sobre la otra hembra y empieza a simular un acto sexual. Y esa hembra empieza entonces a predisponer su cuerpo y de ahí va saliendo otro ser, sin necesidad de un esperma de un macho. Eso ya lo sabemos, y creo que también en ciertos insectos, creo que hay en ciertos peces también que tienen esa realidad. Es decir, ya se ha demostrado que se puede, el mismo cuerpo femenino, se puede, no sé si podamos utilizar esta palabra, se puede clonar a sí mismo, se puede clonar y de ahí salir una vida. Luego, lo que nosotros creemos del misterio del embarazo de una virgen, no está traído de los cabellos. Y no estamos transmitiendo un mito. En la naturaleza podemos descubrir cómo especies solamente femeninas se pueden reproducir. ¿Por qué entonces nosotros vamos a dudar de que esta fuerza de Dios, de que esta presencia de Dios pueda coger el cuerpo de la Santísima Virgen y predisponerlo para que Jesús se apropie de un óvulo y de esta manera empiece a desarrollarse un cuerpo corporal? Mire, ustedes que vinieron a la parroquia La Ascensión del Señor en este domingo, algo que ustedes tienen que sentirse es muy orgullosos en creer en esta realidad de Dios, porque algo pasó en nuestra historia. Dios eligió a la Santísima Virgen María para ser la madre de su único hijo, y esa fuerza de Dios la invade a ella y la predispone para que en ella misma se genere unas condiciones necesarias para que Jesús, Dios hecho hombre, engendrado mas no creado, se apropiara de las realidades materiales nuestras y de esta forma tuviera un cuerpo. Y por eso fue que le pudieron destruir su espalda, por eso fue que le pudieron destruir su rostro, por eso fue que lo pudieron clavar en una cruz, gracias a que nuestro Dios se apropió de nuestra corporeidad, y al apropiarse de nuestra corporeidad nos conoció. Y eso es lo que da sentido de estar nosotros aquí en este templo parroquial de la Ascensión del Señor celebrando esta Eucaristía, porque nosotros no estamos creyendo en mitos, nosotros no creemos en el mito de la Virgen Madre. Nosotros hoy, a través del conocimiento que tenemos, a través del entendimiento que poseemos, podemos captar cómo sí es posible que una mujer se clone, que una mujer se predisponga en su realidad genética y pueda establecerse un principio de vida. Luego, nosotros no creemos en mitos, sino en algo que pasó, y nosotros le damos muchas gracias a Dios por beneficiarnos de estas grandezas de Dios, porque la Virgen, sin participar ningún varón, nos entregó y se hizo puerta para que nuestro Señor Jesucristo ingresara en nuestra historia, y hoy gocemos de sus bendiciones, aquel que está sentado a la derecha de Dios Padre. El Señor esté con vosotros.